Muy buenas noches, estimados participantes, y muy buenas noches, estimada doctora Marcia. A continuación daremos inicio a la sesión desarrollada por la doctora Marcia Condoy, quien abordará el tema regulaciones en el derecho comparado del derecho animal. Queremos comentarles que la doctora Marcia Condoy es abogada peruana con experiencia en investigación en derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional y derecho animal. Ha seguido cursos de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica, y en el 2022 se graduó con honores en la maestría de Derecho Animal en Lewis and Clark Law School en Estados Unidos. En el 2020 inauguró el área de Derecho Animal en la firma de abogados donde es asociada Preston Plus Law Firm. Esta es la primera firma de abogados en el Perú con un área especializada en derecho animal, donde trabaja actualmente. También dirige Derecho Animal en Perú, una organización para promover el derecho animal en nuestro país. Su investigación se centra en la relación entre los derechos humanos y los derechos de los animales, así como la teoría jurídica del derecho animal. Estimada doctora Marcia, le agradecemos enormemente su presencia y participación en el presente curso y sin más le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Yasmí, y hola a todos. Es un placer estar aquí. Y también saludo a Israel, que está ahí en la asistencia. Ha sido también muy bueno verlo. Y bueno, algunas personas conocidas también en los asistentes. Hoy día voy a exponer algunas regulaciones en el derecho internacional, en el derecho comparado en otros países. Em, pero en realidad las regulaciones, la diversidad de regulaciones que hay en otros países es tan extensa que no vamos a poder abarcar todo. Me he asegurado de solamente dedicarme al tema de las constituciones que regulan aspectos de los animales y algunas del Código Civil, algunas reformas del Código Civil en otros países que podemos replicar obviamente en el Perú. Y bueno, después en la ronda de preguntas, en las conversaciones, vamos a poder hablar sobre algunos tratados internacionales que tratan sobre los animales o otras regulaciones que son más particulares, pero por si se les ocurre, si quieren preguntar, estaría muy feliz, voy a ser muy feliz de compartir algunas cosas que yo sé. Entonces, voy a hacer mi presentación, voy a compartir mi presentación. Entonces, solamente quiero confirmar, Yasmín, ¿puedes ver esta presentación? Sí, sí se puede apreciar, doctora. Súper. Entonces, bueno, le hice llegar a Yasmín un PDF que tiene todas esas diapositivas y hay algunos links donde van a poder entrar. Entonces, si es que en algún momento quieren la información, la tienen ahí disponible. Si no, también me la pueden hacer llegar por correo electrónico, que al final de las diapositivas está mi correo. Pero bueno, vamos a empezar. Algunas regulaciones del derecho animal en el mundo. Bueno, este es un mapa interactivo en el cual van a poder ingresar haciendo clic en este link que tienen aquí. Y es un mapa interactivo que tiene una base de datos sobre la diferente legislación en derecho animal en el mundo. Y está dividida en colores. Esos son los colores que ustedes van a encontrar y es más o menos un panorama de cuál es el estado actual del derecho animal en el mundo. Como ven, la mayoría de los países están o en gris o en un morado más o menos claro. Perdón, tengo que corregir acá. La mayoría de países está en gris y en verde, solo que los moraditos son países bastante grandes. ¿Qué pasa? Que son las legislaciones más básicas. Los países en gris son aquellos países que no tienen absolutamente ninguna ley de protección animal, ningún reglamento, donde no se encuentre la protección animal en ninguna normativa, ¿no? En ningún tipo de legislación, de ley, de norma, nada. Entonces ahí vemos a China, algunos países de África, casi la mayoría, países del Oriente Medio,
Y también en Latinoamérica tenemos el caso de Bolivia y el caso de Ecuador. Pero el caso de Ecuador es un poco particular y ya lo vamos a ver en un momento. Y yo creo que ya han visto algunas cosas de Ecuador, pero vamos a conversar en un momento sobre eso. Nuestro país, Perú, está dentro del grupo de los verdes, que significa que son todos aquellos países que tienen una legislación básica, pero todavía no tienen nada en sus códigos civiles y tampoco nada en sus constituciones. Entonces, si van avanzando en todos los colores, vamos a ver que en los últimos están países con una legislación, es decir, que tienen una ley de protección animal, y aparte hay países con una legislación más una reforma en el Código Civil que dice que los animales no son cosas, o hay países que tienen una legislación de protección animal más una protección en la Constitución. Hay países que solamente tienen un pronunciamiento en su Constitución, pero no han hecho más legislación, como es el caso de Egipto, por ejemplo. O hay países que protegen mucho los animales, bueno, dentro de lo máximo que se ha podido ver hasta ahora, que son países como por ejemplo Alemania o Suiza, que tienen tanto a los animales comprendidos en su constitución, también sus códigos civiles y también una legislación especial de protección animal. Entonces, en este mapa, ustedes van a encontrar bastante todas las legislaciones de los países que han proporcionado sus informaciones, y también se dan, como que nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado actual de las cosas? La mayoría de países protege un poco a los animales o no los protege en lo absoluto. Y hay algunos países que son bastante interesantes, como el caso de Brasil, que por ejemplo, desde mi punto de vista, tiene probablemente la legislación más avanzada y también la jurisprudencia más avanzada en derecho animal en Latinoamérica. Pero el tema está en que hablan portugués y por lo tanto no conocemos mucho de sus sentencias, pero les voy a compartir hoy día. Entonces, empecemos viendo algunas constituciones que han comprendido a los animales dentro de sus principios constitucionales o los derechos constitucionales o, por ejemplo, disposiciones específicas para los animales. Para mí, el caso más resaltante siempre es el de Suiza. Suiza es pionero en lo que es la protección animal, porque fueron los primeros, por ejemplo, que en 1800 todo el país votó para que saliera una ley que prohibiera el sacrificio de animales sin aturdimiento, por ejemplo, ¿no? Y Suiza es como que un país bastante pionero, porque de hecho el año pasado también hubo un referéndum donde las personas tuvieron la opción de votar si querían prohibir cualquier producción industrial de animales para carne. No me refiero a que querían imponer el veganismo en su país, pero sí tuvieron la opción de elegir si querían o no industrialización para la producción animal. Lamentablemente, esta opción perdió, pero dice mucho del estado en el cual se encuentra este país, ¿no? De que ya están discutiendo la opción de poder acabar con toda la industria animal en su país, dice bastante. Entonces, el artículo principal en la Constitución de Suiza es la que se incluyó en una reforma en 1999 y dice y reconoce la dignidad de los seres vivos, ¿no? Ustedes la ven ahí en pantalla, dice, se tendrá en cuenta la dignidad de los seres vivos, así como la seguridad de los seres humanos, los animales y el medio ambiente. No se refiere a la dignidad de los animales porque la inclusión de este artículo estuvo principalmente promovida por una preocupación por los alimentos o por todas las modificaciones genéticas que se estaban haciendo. Entonces, lo que se dijo es de que no queremos comer más vegetales ni animales genéticamente modificados. Entonces, se reconoció la dignidad de todas las criaturas o de los seres vivos. Pero haciendo un análisis y por el desarrollo jurisprudencial, lo que ha dicho el Tribunal Supremo Federal de Suiza ha sido que la disposición de dignidad de todos los seres vivos puede trasladarse hacia los animales y a todo en realidad en todo el sistema para reconocer la dignidad de los animales. Y hay una provisión en la Constitución también de Suiza
que establece que, por ejemplo, dos palabras iguales no pueden ser interpretadas de diferente forma. Entonces, la dignidad que se reconocía para los seres humanos, que está en la misma Constitución, donde también se reconoce la dignidad de los animales, no puede entenderse de dos formas distintas. Entonces, muchos juristas han hecho la interpretación que la dignidad de los animales y los seres vivos reconocidas en la Constitución de Suiza tiene el mismo valor de la dignidad para los seres humanos, también reconocida en la Constitución de Suiza. Y también hay otro artículo específico para los animales en la Constitución de Suiza, que en realidad fue el primer país de tener un artículo específico para esto, que dice que se va a legislar en materia de protección animal, ¿no? Y se legislará, por ejemplo, en tenencia y cuidado de animales, en experimentación con animales, el uso de animales, la importación de animales, el comercio de animales y la matanza de animales. Como había dicho, Suiza es un país pionero por poner ese tipo de normativas en su constitución. Y con el reconocimiento de lo que es la dignidad de todos los seres vivos, Suiza emitió una nueva regulación en materia animal, una ley de protección animal, que esta vez sí reconocía explícitamente la dignidad de los animales. Por ejemplo, en el artículo 1 se reconoce que el propósito de esta ley es proteger la dignidad y el bienestar de los animales. El artículo 3 de esta ley de protección animal señala que la definición de dignidad es el valor inherente del animal que debe ser respetado cuando se trata de él. Si cualquier tensión impuesta al animal no puede justificarse por intereses superiores, esto constituye una falta de respeto por la dignidad del animal. Se considera que la tensión está presente en particular si se inflige dolor, sufrimiento o daño al animal, si está expuesto a ansiedad o humillación, si hay una gran interferencia en su apariencia o habilidades. Entonces, si se dan cuenta, para empezar, el concepto de dignidad animal es muy similar al concepto que los juristas manejan de dignidad humana. Pero también es importante señalar que se ha reconocido que el sufrimiento no solamente va a ser impuesto de forma física, sino que también se reconoce el elemento psicológico de los animales, porque está diciendo que está prohibida provocar ansiedad o humillación a los animales. Y finalmente establece también la dignidad animal en lo que es las sanciones penales. En el artículo 26 dice que se trata de maltrato animal, cualquier acto que menosprecie la dignidad del animal. Entonces, la dignidad del animal en realidad está bastante reconocida en Suiza y hay una fuerte legislación que refuerza que el contenido y el concepto de dignidad animal es el mismo o similar a la dignidad humana. Entonces, cuando hacen un tema de balancing, cuando hay dos intereses contrapuestos, protegiendo al animal o protegiendo a los seres humanos, por ejemplo, en su derecho a la propiedad o su derecho a poder lucrar con el animal, entonces el balancing es mucho más fuerte, ¿no? O sea, ya no hay como que los seres humanos y sus intereses no ganan inmediatamente, ¿no? Sino que al reconocer un tema de dignidad, el juez lo que tiene que hacer es, pues, justificar de mayor forma por qué deberíamos preferir un interés sobre el otro. Entonces, esa es la importancia del reconocimiento de la dignidad en la Constitución suiza. En realidad, es la única constitución que hasta ahora ha reconocido la dignidad de forma expresa en su constitución y en sus leyes. Y algo interesante es el artículo 3 de la Ley de Bienestar Animal, que señala que dignidad, como había dicho, es poder cambiar, interferir con la apariencia y las habilidades del animal. Entonces, cuando hablamos de interferencia en su apariencia o habilidades, lo que tenemos que pensar inmediatamente es cómo la modificación genética ha transformado a los animales. Por ejemplo, ustedes ven en la foto que tienen allí un pollo broiler, que es el pollo que la mayoría de personas consumen. Y los pollos broiler, por ejemplo, no solamente se los ha modificado genéticamente, sino que esa modificación ha hecho que sus cuerpos crezcan de manera muy desproporcional, que no pueden pararse. Entonces, no solamente estamos interfiriendo con su apariencia, sino también
con sus habilidades, porque los animales ya no pueden caminar, ya no pueden realizar ninguna actividad, ¿no? Entonces, eso ha sido como que muy revalorado por el Tribunal Supremo. Entonces, em, siempre hay como que hay una mayor protección en Suiza para los animales. De hecho, se está discutiendo actualmente, ¿no? Si realmente deberían seguir importando los animales a los pollos broiler hacia Suiza, ¿no? Sabiendo todo el sufrimiento que esta transformación les causa. Y otro tema que es muy discutido en Suiza es el tema de la utilización de animales en experimentación, ¿no? Y el Tribunal Supremo también se ha posicionado hacia una defensa de los animales y tratando de prohibir progresivamente el uso de chimpancés, el uso de, por lo menos, de todo lo que son primates en experimentación animal. Otro caso, otro país que ha reconocido a los animales en su constitución es la Constitución de Egipto, pero este no está fundado en la dignidad, sino que está fundado en razones religiosas. Y en esta constitución lo que se resalta es lo que se llama el principio de trato humanitario a los animales. El artículo 45 dice que el Estado debe garantizar el trato humano a los animales. Y como había mencionado, esta normativa está impulsada por preocupaciones religiosas, pero también progresivamente han ido avanzando a preocupaciones deontológicas, es decir, preocupaciones por el propio animal, ya no solamente por la preocupación de cómo es que el maltrato animal perjudica a la sociedad, sino progresivamente también se reconoce que el maltrato, la prohibición de maltrato se realiza por el propio animal. Uno de mis países favoritos en materia de derecho animal es India, y India tiene una de las jurisprudencias más ricas que yo he podido ver. Para empezar, vamos a ver que la Constitución de India también reconoce a los animales con un concepto bastante religioso, al igual que Egipto, y es que reconoce el principio de compasión por todos los seres vivos. El artículo 51A señala el deber fundamental de proteger y mejorar el entorno natural, incluidos los bosques, ríos, lagos y la vida silvestre, y tener compasión por los seres vivos. Y además, el artículo 48 prohíbe el sacrificio de vacas y terneros y otros animales que proporcionan leche o proporcionan trabajo. Entonces, esta constitución obviamente tiene raíces muy religiosas, pero poco a poco se ha ido como que protegiendo ya no solo a los animales, argumentando cuestiones religiosas, ¿no? Sino también hablando ya como que en un tema de derecho comparando cómo se está protegiendo a los animales fuera y que se tiene que proteger a los animales por sí mismos. Ahora bien, hay una definición de compasión que ha dado la Corte Suprema, que significa preocupación por el sufrimiento y empatía y amabilidad. Pero la Corte Suprema ha empezado como que ha usado este artículo de la Constitución india para proteger más que todo a todos los animales que daban leche o para proteger a todos los animales que eran usados en algunos actos, en unos espectáculos o algunas expresiones culturales. Entonces, lo que se dice es de que la Corte Suprema de India, como está conformada por personas que por lo general tienen raíces en castas altas, se le acusa de estar prohibiendo actividades de las castas más bajas. Entonces, como que se ha detenido un poco todo el trabajo que estaba haciendo la Corte Suprema, porque, como había mencionado, ¿no? Por lo general se estaban yendo contra minorías musulmanas que hacían sus rituales de sacrificios de vacas y toros, por ejemplo, o minorías rurales que todavía tenían algunas costumbres de realizar festividades donde se mataban a muchos animales. Pero es algo para discutir. Por supuesto que eso está muy bien para los derechos de los animales, pero sí se ha visto que la Corte Suprema de India ha empezado como que tenía un corte muy clasista, muy elitista, muy basado en las castas. Pero, bueno, obviando eso, hay algunos ejemplos de jurisprudencia de la India que me gustaría compartir porque para mí son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso Ramila Maidan, donde la Corte Suprema dijo que el derecho a la vida
que está consagrado en el artículo 21 de la Constitución, que en realidad estaba hecho para los seres humanos, ¿no? Para reconocer el derecho a la vida de los seres humanos. Lo que hizo la Corte Suprema es interpretar de tal forma que dijo que el artículo 21, derecho a la vida, no solamente debe centrarse en los seres humanos, sino que abarca a todos los animales. Entonces, a partir de esta sentencia, el artículo 21 de la Constitución de India se aplica para todos los seres vivos, para todos los animales. Entonces, cualquier persona puede argumentar el derecho a la vida de un animal basado en este artículo. Otro caso es Tarun Bharat, donde la Corte Suprema restringió licencias mineras otorgadas para piedras y cal en un parque de tigres. Entonces, este caso fue bastante polémico porque en realidad las licencias mineras estaban dadas a gente relativamente pobres o lugares relativamente pobres. Entonces hubo mucha discusión acerca de los derechos sociales de estas comunidades, pero la Corte se centró en proteger a los tigres que estaban en esa parte de India. Otro, por ejemplo, es este Center for Environmental Law versus Unión de India, donde la Corte ordenó poder equipar a guardabosques con armas modernas para poder proteger al hábitat natural que se quería proteger, ¿no? Y también hay otros que han protegido específicamente a aves. Por ejemplo, tenemos el caso People for Animals versus Mohassim, donde la Corte estableció, el Tribunal Supremo de India sostuvo que el comercio de aves, el vender aves, el capturar aves para su venta, atentaba contra el derecho fundamental a volar. Entonces, en este caso se reconoció el derecho fundamental de las aves a poder volar. Y algo similar se hizo también en esta segunda jurisprudencia en la pantalla que dice Kadid Ashard, donde lo que hizo el tribunal fue prohibir el comercio, la exportación, la venta de un tipo de hilo que se usaba para atrapar animales, pero también para volar cometas. Y la Corte dijo que estaba totalmente prohibido incluso usar este tipo de hilos, incluso si era para volar cometas, porque muchas aves eran afectadas por este hilo específico. También hay otro que el caso Alim versus State of Uttarakhand, donde el Tribunal Supremo usó una doctrina que se llama Parens Patriae, que es una doctrina que se usa cuando, por ejemplo, hay un menor sin padres ni nadie que lo represente. Entonces el Estado tiene el deber de actuar para poder proteger a esos menores, o por ejemplo, alguien que no tenga representación y que se encuentre en incapacidad. Bajo esta doctrina de Parens Patriae, el Estado tiene que ponerle un abogado, el Estado tiene que asumir su defensa. Entonces, lo que hizo en este caso el Tribunal Superior de esta ciudad fue aplicar esta doctrina para proteger animales contra el sacrificio de esos animales, específicamente vacas. Y finalmente, en el último caso que tienen en pantalla, que es Canam versus comisionado de la policía, otra vez se reconoció el derecho de los animales, de las aves a volar, pero en este caso de lo que se trataba era de aves de corral. Entonces lo que el Tribunal Superior de esa ciudad dijo que la protección de los animales no solamente debería centrarse en los animales silvestres, sino también incluso en aquellos animales que eran destinados para consumo, ¿no? O en todo caso para animales que eran usados para peleas. Y en este caso se trataba de gallos de peleas. Entonces, lo que hizo fue limitar el derecho de recreación y el derecho cultural que tenían muchas comunidades, ¿no? Que utilizaban algunas aves de corral para peleas o para otras actividades u otros espectáculos. Otro caso interesante es el de Alemania, que también tiene su constitución. En este caso también la constitución es muy similar a la de Suiza, porque reconoce la protección de los animales bajo patrones deontológicos, es decir, de proteger sus derechos, de proteger al animal por sí mismo.
Y el artículo 20 de esta Constitución dice que la protección de los fundamentos naturales de la vida y los seres humanos, y los animales, perdón. El Estado, consciente también de su responsabilidad para con las generaciones futuras, protegerá los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Esto está dentro de la Constitución alemana de 1949, pero es en realidad una enmienda que fue hecha en el 2002. Acá tengo que corregir, que no es el 2022, es el 2002. Y poco a poco lo que ha hecho el Tribunal Constitucional de Alemania fue afirmar que en realidad esta protección podía darse para cualquier animal, incluso para aquellos que no formaban parte, por ejemplo, de sus animales protegidos o animales que podían ser destinados para el consumo humano. Y en realidad Alemania es el único país hasta la fecha cuyo Tribunal Constitucional ha reconocido, ha tratado un tema de protección relacionado a los animales de granja. Y ahí tienen ustedes un caso en el cual el Tribunal Constitucional afirmó que el bienestar de las gallinas ponedoras y gallinas para consumo es un objetivo constitucional que en algunos casos puede justificar la limitación de los derechos fundamentales de las personas. Y el caso de Brasil, que en realidad sería muy bueno poder tener toda esta legislación que Brasil tiene y toda su jurisprudencia en español, porque es bastante rica. El artículo principal para protección animal en la Constitución de Brasil es el artículo 25, que establece el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Y dentro de y establece que para asegurar este derecho, el gobierno debe proteger la fauna y la flora con prohibición en la forma prescrita por la ley de toda práctica que represente un riesgo para su función ecológica, provoque la extinción de especies o someta a los animales a la crueldad. Bajo este artículo han habido muchas reformas y muchos avances en materia de protección animal en Brasil. La mayoría de la jurisprudencia en derecho animal del Tribunal Supremo de Brasil está enmarcado en la prohibición de espectáculos con animales. Y al igual que en el caso de India, también se acusó al Tribunal Supremo de Brasil de estar prohibiendo expresiones culturales de grupos marginados, porque, por ejemplo, se prohibió una actividad que se llama vaquejada, que se realiza en realidad en asentamientos o en grupos o en poblaciones un poco pobres de Brasil o alejadas de la capital, pero no se prohibían, por ejemplo, lo que eran los rodeos. Entonces hubo mucha discusión sobre si el Tribunal Supremo estaba atacando a solamente aquellos grupos marginados, ¿no? Que no podían defenderse, al contrario de grupos bastante poderosos y que realizaban los rodeos. Y aquí hay algunos ejemplos de la jurisprudencia de Brasil. Por ejemplo, en el primer caso que ustedes ven en la pantalla, en el 153, aquí se prohibió lo que se llamaba vaquejadas, ¿no? Se prohibió el Festival Cultural Farra do Boi, que en realidad y el tribunal lo que dijo es de que el festival estaba dañando la reputación del país en el extranjero. También se enfatizaron en el efecto negativo en la sociedad brasileña, es decir, cómo la violencia contra los animales iba a impactar también en la violencia entre seres humanos. Y también se estableció que no se podía legitimar la práctica de la crueldad en el país. El segundo caso es el caso de las vaquejadas, del que hablaba un poco antes, y aquí también la Corte Suprema declaró inconstitucional la legislación que permitía este espectáculo con los animales, que era un concurso de derribo de toros popular en el noreste de Brasil. Y como les había mencionado, los defensores de la vaquejada alegaron que la práctica era una práctica culturalmente significativa en una región poblada por minorías pasadas por alto. Otro caso es el que es el tercero, que dice ADI 1856. Y en este caso, el tribunal otra vez se refirió a un tema de espectáculos con animales y en este caso prohibió el uso de animales para
peleas, específicamente para el tema de peleas de gallos. Y lo que es interesante en este caso es de que lo que hizo el tribunal es no solamente centrarse en lo que era la crueldad contra los animales, la crueldad evidente, pero lo que hizo también fue como que dar una explicación muy detallada del sufrimiento que les causaba las cirugías a los animales o los entrenamientos o cómo se afectaba la vida sexual del animal también. Y finalmente, el último que ustedes ven en pantalla, el 856, me parece que aquí he confundido el nombre, lo voy a tener que corregir. Y que en este caso lo que se hizo fue reconocer que el derecho, esta obligación de proteger a los animales que está fundada en el derecho humano a la protección ambiental, no solamente protegía a los animales silvestres o a los animales que evidentemente están en la naturaleza o que son considerados animales representativos de la biodiversidad, sino a todos los animales en Brasil, incluyendo aquellos animales domésticos o animales para el consumo humano. Y un reciente caso que es bastante interesante, que es el que tienen en pantalla, el que dice 5.325. Ese es un caso que salió el mes pasado, no el año pasado, el mes pasado, donde una corte federal prohibió la exportación de ganado vivo en todos los puertos de Brasil. Lo que pasa es de que actualmente hay una discusión sobre la crueldad que hay en la exportación de animales vivos. Por ejemplo, animales que son criados en Australia y que son transportados hasta Medio Oriente vivos para que allí sean sacrificados y vendidos como carne. O animales que son producidos en Brasil y que son transportados vivos en barcos desde Brasil hasta Europa. Entonces, todo el sufrimiento que causan estos transportes internacionales en barcos hacia los animales es bastante grande y últimamente se ha estado como resaltando mucho. Ha sido bastante cuestionado y hay muchas discusiones al respecto. Y en 2017 hay un grupo en Brasil que se llama Foro Animal y Foro Animal presentó una acción constitucional para que un juez prohibiera la exportación de animales vivos desde Brasil. Y la Corte de Primera Instancia declaró el mes pasado la prohibición de la exportación de ganado desde Brasil hacia cualquier parte, fundado principalmente en toda la crueldad que esto causaba. Y lo interesante es de que en este caso el juez usó mucho el argumento de que el hecho de transportar animales vivos de un país a otro para su consumo, para ser sacrificados y consumidos, se equiparaba mucho al transporte internacional de esclavos. Y la Corte hace como un análisis de cómo nosotros en Brasil hemos transportado seres humanos desde África hasta aquí para usarlos como instrumentos, y lo mismo estamos haciendo ahora con los animales. Entonces, es bastante interesante que un juez se pronuncie en este aspecto, y esta prohibición de exportar animales es también bastante pionera. Y el caso de Ecuador es bastante particular. Yo creo que ya ha habido a alguien que ha expuesto el caso Estrellita en este curso, pero bueno, es importante volver a señalarlo porque Ecuador no tiene una disposición en su constitución referida a los animales, pero sí tiene una disposición referida a lo que son los derechos de la naturaleza, que es el artículo 10, que señala que la naturaleza será sujeto de derechos que le reconozca la Constitución. Y esos derechos que están en el artículo 71, son el derecho que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Y me parece que en 2019 hubo un caso, el caso de Estrellita, que fue una mona que vivió por 22 años con una familia humana, y un día llegó la autoridad ambiental a requisar al animal, se lo llevaron a un zoológico y el animal Estrellita murió en el zoológico. Y en todo este proceso lo que hizo la familia de Estrellita fue presentar un proceso constitucional. Y en el transcurso de todo este proceso, Estrellita muere, entonces ya no hacen este habeas corpus
que plantearon el habeas corpus para reclamar a Estrellita, sino para esta vez que estaba muerta, cuando se enteraron que estaba muerta, el habeas corpus cambió para reclamar su cuerpo. Entonces, la familia perdió el caso, pero este caso fue utilizado por la Corte para sentar jurisprudencia vinculante. Y en esta jurisprudencia vinculante, lo que la Corte dice es de que todos los animales, de forma individual, son sujetos de derecho, porque la naturaleza es sujeto de derecho. Entonces, a partir de este caso, el caso Estrellita, se puede decir que los animales son reconocidos expresamente como sujetos de derecho en Ecuador y se reconoció toda esta lista de derechos en el caso Estrellita para los animales silvestres. La Corte dijo que todos los animales son sujetos de derecho, pero como este caso era sobre Estrellita, que era un mono chorongo, un animal silvestre, la Corte solamente habló de derechos para los animales silvestres, pero supongo que en casos progresivos o en sucesivos casos van a reconocerse derechos para animales domesticados. Entonces, en este caso se reconoció más o menos alrededor de 15 derechos para los animales. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física, a existir, ¿no? Entonces, toda esta lista de derechos ahora está reconocida para los animales silvestres en Ecuador. Y otro caso interesante, ojalá no le hayan hablado antes, pero si no está muy bien, es el caso de Chile, que el año pasado, me parece 2021, no, el año pasado tenían que votar para aprobar la nueva constitución y este borrador de primera constitución que tenían, este borrador de constitución de la nueva constitución que tenían, incluía 2 artículos referidos a los animales, que para mí es también bastante pionero, que es el artículo 23, que dice que los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Entonces vemos que para empezar, reconoció a los animales como sujetos de especial protección, que es como por lo general se cambia, ¿no? En los códigos civiles se dice, los animales ya no son cosas, sino son sujetos de especial protección o son seres sintientes. Entonces, Chile intentó hacerlo en su constitución, pero además de reconocerlos como sujetos de especial protección, lo que se intentó hacer también es reconocerles un primer derecho, que era el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Entonces, hubiera sido bastante interesante tener este artículo. Lamentablemente no se aprobó esta constitución, pero vamos a ver cómo pasa en el siguiente borrador de constitución que puedan presentar. Y también tenía un artículo 23.b que estaba referido a la biodiversidad. Pero lo interesante de este artículo era que no solamente reconocía la protección a la biodiversidad, sino que basado en los animales se reconocía el derecho a conservar el hábitat de las especies. Y eso es interesante también porque normalmente la obligación del Estado de proteger el hábitat natural se hace basado en el derecho de los seres humanos a un medio ambiente saludable. Pero en este caso, como que se intentó reconocer el derecho al hábitat porque era parte de la protección de los animales. O sea, se reconocía no como parte de derecho ambiental de los seres humanos, sino como parte de la protección de los animales. Y bueno, ahora hay otra cosa importante, al igual que reconocer a los animales en la Constitución, que es reconocerlos en los códigos civiles. Y por lo general lo que se ha hecho en los códigos civiles es sacarlos del llamado estatus de cosa que tienen los animales, pero en realidad solamente, por lo general, lo que han hecho los códigos civiles es decir, los animales no son cosas. Entonces da la apariencia de que tendrían que pasar como que a la otra dualidad que sería sujetos, pero no está claro, nunca quedó claro y me parece que todavía hay mucho debate. Yo creo que cuando tú dices que un animal ya no es cosa, eso no quiere decir que sea sujeto de derechos, implica muchas cosas más ser sujeto de derechos. Pero bueno, es para poder analizarlo, para poder hacer muchos análisis de qué es realmente lo que significa. O si es que cuando dices que los animales no son cosas, en realidad estás diciendo los animales son seres vivos, seres sintientes, pero todavía siguen siendo tratados con el régimen de la propiedad, el régimen de cosas en general.
Entonces, hay mucha discusión, es bastante interesante analizar sobre estos casos, ¿no? Y ver cómo podemos plantear demandas con normativas que dicen que los animales no son cosas, pero tampoco aceptan que son sujetos, ¿no? Entonces, un primer caso, otra vez, es Suiza, que después de reconocer la dignidad de los seres vivos en su constitución, hizo una reforma en su Código Civil en el 2003, en el cual señaló que los animales no son objetos, y esto tuvo un efecto en todo lo que era el derecho de daños, el derecho de reparaciones, en el derecho de sucesiones de títulos. Y, por ejemplo, se tiene que el artículo 641 tiene dos partes. En la primera parte se establece cuál es el régimen de la propiedad y de las cosas en general. Y en una segunda parte, que es el 641.a, se refiere a los animales. Entonces, bajo una interpretación, lo que podemos decir es de que los animales, o sea, definitivamente están fuera del estatus de cosas porque el legislador lo que ha hecho ha sido separarlos del estatus del primer artículo, ¿no? Del 641, los ha separado en un segundo artículo que es el 641A. Entonces, definitivamente en la legislación suiza no se puede decir que los animales deben ser tratados como cosas. Pero sí que el Código Civil dice que mientras no hayan disposiciones específicas para los animales, se siguen tratando como objetos, se siguen rigiendo por las disposiciones que rigen a los objetos. Otro caso muy similar, y en realidad todas las reformas del Código Civil se parecen unas a otras, es el caso también de Austria, donde se reconoció en el artículo 285A también que los animales no son cosas y están protegidos por leyes especiales. Las disposiciones referidas a las cosas se aplican a los animales si no hay una previsión diferente. Ahora bien, con este reconocimiento de que los animales no son cosas, también hay un artículo, el 1332A, que reconoce que, por ejemplo, cuando hay lesiones a un animal, que normalmente lo resolveríamos por un tema de indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo, normalmente cuando uno se refiere a cómo vas a reparar la cosa, hay muchas proporciones donde cuánto tendrías tú que reparar algo, ¿no? Por ejemplo, si es un daño a una casa, cuáles son los daños adecuados, cuáles son los daños proporcionales o qué reconoces o qué no. Pero en relación con los animales, lo que el legislador ha dicho que no hay límite respecto a su curación. Por ejemplo, si un animal callejero, un animal sin raza, ha recibido una curación veterinaria de $5.000, incluso cuando este animal en el mercado costaría 300 soles o no tendría ningún valor, se tiene que reconocer esa curación de $5.000 porque en realidad esa curación se ha hecho por el bienestar del animal, ¿no? Entonces, como que hay un tema ya hay una diferenciación en cómo tratamos a un objeto y a un animal, ¿no? Entonces, la protección del animal va mucho más allá y en realidad está muy reconocida, ¿no? Incluso sobrepasando lo que son la teoría de la responsabilidad jurídica, de la responsabilidad civil, etcétera. Y también se ha establecido la inembargabilidad de los animales cuando son domésticos o no están destinados a la venta. Si en algún caso alguien quiere embargar, por ejemplo, un animal de compañía o animales sobre los cuales existe un apego emocional. Y de similar forma, el Código Civil alemán también ha reformado su Código Civil y establecido que los animales no son cosas, están protegidos por estatutos especiales, se rigen por las disposiciones que se aplican a las cosas, con modificaciones necesarias, salvo disposición en contrario. Y también se ha establecido un artículo 903 sobre los poderes del propietario, que el propietario, a diferencia que con una cosa donde el propietario puede hacer lo que quiera con su propiedad, en relación con los animales, el propietario tiene que observar las provisiones especiales para la protección de los animales. Y también un artículo que es el 251, que establece la restitución del animal, que es que si uno rescata a un animal perdido, por ejemplo, tiene que restituirlo a su dueño y éste tiene que pagar los gastos ocasionados por la curación del animal. O si, por ejemplo, alguien daña a un animal,
la persona que daña al animal tiene que restituir ese daño al dañado, pero no solamente en relación de cuánto cuesta el animal en el mercado, sino cuánto va a costar sus gastos veterinarios, incluso cuando los gastos veterinarios sobrepasan el valor del propio animal. Y también hay otros artículos, el 765, que señala que si la medida de embargo afecta a un animal, el tribunal de ejecución debe tener en cuenta su valor la responsabilidad del hombre en relación con el animal. Por ejemplo, si es que se embargan animales comerciales, vacas, animales que uno estaba destinado a vender, a lucrar con ellos, la persona que los va a embargar no solamente está embargando cosas, o en este caso no estaría embargando cosas, sino que está embargando animales. Se supone que todas las cargas, la responsabilidad de cuidado y protección y bienestar de esos animales pasan a la persona que está embargando esos bienes. Y finalmente, otra vez el artículo, al igual que en los anteriores, el artículo 811 también establece la inembargabilidad de animales domésticos, o en casos de prenda, lo que se dice es que a petición del acreedor se permitirá el tribunal de ejecución la prenda a causa del alto valor del animal si la inembargabilidad significara para el acreedor un rigor excesivo, no justificable tampoco con la apreciación de los intereses de la defensa de los animales y del legítimo interés del deudor. El caso de Francia, de la reforma del Código Civil de Francia, perdón, aquí puse suizo, pero tiene que decir Francia. Es una reforma que se hizo en el 2003, y en este caso no se reconoce los animales como los animales no son cosas, sino en este caso lo que se reconoció es que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y están sujetos a las leyes que protegen a los animales. A diferencia de los anteriores códigos que no decían qué eran los animales, solo decían que no son cosas, en el caso de Francia se reconoce como seres vivos dotados de sensibilidad. Pero esto tampoco dice mucho de si los animales son sujetos de especial protección o sujetos de derecho. Pero bueno, es otra forma de formular la defensa, la protección animal o el estatus de los animales en el Código Civil. Y la reciente reforma en España, que es del año 2021 y cuyos efectos se ha visto el año pasado, que es, para empezar, el artículo 333 señala que los animales tampoco son cosas, sino, señala que todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. También pueden ser objeto de apropiación los animales con las limitaciones que establezcan las leyes. Entonces, lo que se hizo en el Código Español fue decir que, ok, no decimos que los animales son seres sintientes, aunque sí lo menciona en algunas partes, pero dijo, ok, vamos a reconocer que los animales pueden ser tratados como cosas, como objetos de apropiación, pero no lo son. Algo así como los códigos de Suiza, de Alemania, etc. Y si es que tienen el PDF, pueden ingresar a este link y van a encontrar toda la legislación que ha aprobado esta modificación al Código Civil, que es bastante extensa, son 10 páginas y he resumido algunas cosas aquí. Entre otras de las modificaciones para el Código Civil de España hay la clasificación de los animales como ya específicamente como seres vivos dotados de sensibilidad. Y también se reconoce que se debe respetar su bienestar. Se establece que, por ejemplo, cuando se encuentra un animal abandonado, se debe establecer que son recuperables todos aquellos gastos en los que ha incurrido la persona que ha rescatado el animal contra el propietario del animal. Y también se establece que aquellas personas que hayan sido dañadas, cuyos animales de compañía hayan sido dañados o hayan sido perjudicados, hayan muerto o hayan sido dañados en general, no solamente deberían recibir una compensación económica por los gastos veterinarios o los gastos del animal, sino también una compensación por una reparación de daño moral. Y también ha habido, obviamente, las reformas en lo que son las sucesiones. Por ejemplo,
quien encuentre un animal perdido deberá restituirlo a su propietario, salvo si es que hay indicios de malos tratos al animal. Entonces, no solamente tengo yo la obligación de devolver un objeto a su propietario, sino que cuando se trata de un animal y hay indicios de que el animal está siendo maltratado, lo que dice el legislador es de que no va a devolver esta persona el animal a su maltratador, sino que tiene que tiene que cuidarlo y tiene que poner a las autoridades en alerta sobre este maltrato. Y que si hay casos en los que, por ejemplo, yo rescato a un animal y pago los servicios veterinarios y después aparece el dueño, obviamente el dueño tiene que pagarme por todas aquellas curaciones y cuidado del animal. Pero hay otras modificaciones que a mí me parecen interesantes en la reciente modificación del Código Civil español y que está referida solamente al tema de derecho de familia, y es por eso que se ha establecido que en España ahora se reconoce la familia multiespecie, aunque esto no es como que muy claro, pero yo defiendo que sí, la posición que sí. La familia multiespecie es una familia que está conformada por miembros no solamente humanos, sino de distintas especies animales. Entonces, su reconocimiento está apareciendo poco a poco en el derecho. De hecho, tenemos un caso en el Perú. Tenemos dos casos en el Perú sobre familia multiespecie. Uno de ellos, el juez sí hace referencia a la familia multiespecie. Y bueno, esa es como que una reforma, la idea de la familia multiespecie es como que muy revolucionaria porque lo que haces es proteger a los animales, no solamente como en su valor como animales, sino en su valor, en el valor que ellos tienen para la familia, pero no es un valor instrumental, sino que lo que tú haces es decir, este animal es parte de la familia, de esta determinada familia, porque hay determinados roles y hay determinadas lazos emocionales que unen a estas personas. Entonces, si vas a proteger los derechos humanos de estos miembros humanos de la familia, necesariamente tienes que proteger a los animales también. Entonces, se dice que la familia multiespecies es como que la puerta de ingreso de los animales hacia sus derechos, hacia una consideración de los animales como sujetos de derecho. Entonces, ¿qué es lo que dice la modificación en el Código Civil de España? Por ejemplo, se reconoce lo que es el interés superior de los animales. Es una forma similar a la protección al interés superior del niño. Aquí no lo dice expresamente interés superior del animal, pero sí señala que, por ejemplo, en el artículo 90.1b bis señala que el destino de los animales de compañía en caso de que existan divorcio, por ejemplo, en casos de divorcio, se debe tener en cuenta el interés de los miembros de la familia y del bienestar animal. También, por ejemplo, en la comunidad de bienes, en el artículo 404, señala que en caso de animales de compañía, la división no podrá realizarse mediante la venta. Por ejemplo, si hay bienes compartidos, por lo general lo que se hace es venderlos y dividir el precio. Pero en el caso de los animales, lo que se dice es que el destino del animal se debe tener en cuenta el interés del animal, del bienestar del animal, pero también el interés de los dueños, cuán apegadas están las personas hacia sus animales, etc. En el artículo 90.2, por ejemplo, se ha establecido que si las decisiones sobre la separación, sobre el divorcio, por ejemplo, cómo vas a regular, cuáles son las decisiones finales sobre el divorcio, sobre el destino de un animal, si estas decisiones afectan gravemente el bienestar de los animales, lo que va a hacer la autoridad es ordenar la nulidad de ese acuerdo y pedir que se vuelva a hacer otro convenio. Y también lo que se dice es de que cuando los cónyuges formalicen los acuerdos ante el letrado y el letrado, el juez, considere que todo lo que hayan acordado de las partes pudieran ser dañosos con los animales, lo que se debe hacer es advertir a los otorgantes, a los dueños de los animales y dar que tal acción no puede realizarse o que tal animal no puede ir con tal persona, por ejemplo, porque podría ser peligroso para su bienestar, y se da también terminado el expediente. Se cierra el expediente y las personas tienen que volver a hacer todo su proceso otra vez, estableciendo cuál va a ser el destino del animal.
Otras modificaciones, el artículo 90.3, que señala que, las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo a las convenidas con los cónyuges judicialmente podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez. Asimismo, podrá modificarse el convenio o solicitarse modificación de las medidas sobre los animales de compañía si hubieran alterado gravemente sus circunstancias. Ahora, el artículo 91 también establece otra vez el interés superior de los animales, ¿no? La autoridad judicial determinará las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar o el destino de los animales de compañía. El artículo 92.7 señala que no procederá la guardia conjunta de los animales cuando el juez advierta de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de malos tratos a los animales o la amenaza de causarlos como medio para controlar a la víctima o cualquiera de estas personas. Ese artículo específicamente lo que está diciendo es de que hay lo que normalmente se dice es de que cuando hay violencia hacia los animales o violencia doméstica, hay violencia en general. Si hay violencia doméstica hacia personas, es muy probable que haya violencia hacia los animales y viceversa. Entonces, este artículo ataca o trata de lidiar con esta realidad, ¿no? Y el artículo 94 bis señala que la autoridad judicial confiará para su cuidado los animales de compañía a uno de los cónyuges o ambos cónyuges y determinará en su caso la forma en la que el cónyuge al que no se haya confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal. Es decir, que no solamente el juez va a decidir con quién se va el animal o cómo va a ser el régimen de visitas para el animal o cómo se va a distribuir al animal entre las dos personas, entre los dos cónyuges en separación, sino que también lo que se ha hecho y ya hay jurisprudencia al respecto, es que se establece como un sistema de alimentos para el animal. Porque se supone que si dos personas han adoptado, han adquirido un animal y han aceptado conjuntamente las obligaciones de dar alimento, agua, refugio al animal, una vez divorciadas, estas obligaciones no deberían extinguirse. Entonces hay un tema de alimentos para el animal también. Y finalmente el artículo 103.1 que dice que determinar, atendiendo a los intereses de los miembros de la familia y el bienestar animal, si los animales de compañía se confían a uno o ambos cónyuges. Otra vez, efectos en casos de divorcio, ¿no? Hay una observación muy, muy detallada de parte del juez de cuál va a ser el destino de los animales después de divorcio. Y esto es como que un reflejo bastante fuerte de cuán preocupadas están las personas por sus animales de compañía, pero también es un reflejo bastante interesante de este fenómeno al que me refería antes, que se llama la familia multiespecie. Y hay un caso bastante interesante que está en rosado, y de hecho es el caso de la foto que tienen en pantalla. Este es el caso del perrito Indy. Y en este caso, lo que pasó es de que hubo un divorcio, una separación de una pareja, y ambas partes tenían un perro, el perrito Indy. Y lo que ambas partes discutieron sobre quién se iba a llevar al perro. Entonces, lo que el juez hizo es hacer una audiencia especial donde se iba a observar el comportamiento de Indy y ver con quién Indy tenía más apego emocional y o sea, tratar de ver cuál era la preferencia de Indy respecto a quién tenía que cuidar de él. Entonces, para mí esa es una sentencia muy interesante, no solamente porque tú estás reconociendo el bienestar de los animales y lo tradicional, sino que además es la primera vez que yo he visto que se da la oportunidad a los animales de poder hablar en un juicio. Y en este caso se observó que el perrito Indy tenía mucha más preferencia por su mamá, por la demandante. En este caso era la demandada. Y se observó que el perrito prefería irse con ella. Entonces el juez sentenció que el perrito tenía que quedarse con esta persona y no con la otra parte. Y para mí eso es bastante interesante. Bueno, y esto en general, esas son algunas
regulaciones en las constituciones y códigos civiles que yo he podido ver. Y bueno, nada, hay muchas cosas más que conversar. Entonces, tienen mis datos y de todas formas, yo creo que Yasmín les va a hacer llegar las diapositivas, pero también están en mi página de academia, donde van a poder ver esas diapositivas y otras diapositivas que también tengo sobre otras presentaciones. Muchas gracias, estimada doctora. Muchas gracias por la presentación. Queremos comentarle que tenemos algunas preguntas. No sé si desea de repente usted leerlas o yo las leo. Está bien si tú Como las guste. lees, porque mi voz está un Ya. poquito seca. Ah, ya. Sí, está bien, doctora. Yasmín, no te Ya, podemos sí, escuchar. sí, doctora. Lo siento, no había activado mi audio. Ahora sí, le comentaba que le leía las preguntas en el orden que han llegado a nuestra cajita de chat. Dice, de Lucelia, yo vivo en Perú. Hace 2 años hubo un caso similar del zorrito Run Run. ¿Se sabe si se hizo algo por él? Yo no he seguido de cerca el tema de Zorrito Run Run, me encantaría haberlo visto de cerca, pero sé que lo trasladaron como que a un santuario de animales fuera de Lima, pero tengo la impresión que lo transportaron a un santuario de animales, pero también está como que restringido de poder moverse más allá de un espacio que tiene. No sé si alguien sabe más sobre eso, pero yo tenía algunas observaciones respecto a eso, y es que yo no sé cuán mal esté, tendría que saber si hay zorritos en Lima, pero por ejemplo lo que yo he visto en Estados Unidos es de que los zorritos en realidad son animales que no solamente están en zonas rurales, sino que están metidos en las ciudades. Entonces hay zorritos caminando en las calles. Y yo no sé en qué medida, cuál habrá sido la verdadera historia del zorrito Run Run, porque se dice que ha sido un zorrito traficado y que lo han vendido como mascota, pero eventualmente ha podido permanecer como mascota también. O sea, hay un problema muy grande donde tenemos estas clasificaciones de los animales como si, ok, zorrito silvestre, hay que mandarlo a la naturaleza, y perrito, ciudad, hay que mandarlo a las casas. En el caso de los perritos está bien porque son animales domésticos y que no pueden vivir por sí mismos por el tema de domesticación, no pueden conseguir comida por sí mismos, etcétera. Pero en el caso de algunos animales, como los zorritos, que son como que animales que pueden vivir en las ciudades y en zonas rurales, yo creo que había más oportunidad de reflexionar allí sobre la presencia de otros animales, ¿no? Dentro de las ciudades, que no son animales silvestres, sino son los que se llaman los animales liminales. No sé si han visto esa clasificación en alguna clase, pero me hubiera gustado analizar, que hubiera habido un análisis, eventualmente se puede hacer un análisis más completo sobre algunos animales, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser ciudad, naturaleza, domesticado silvestre, ¿no? Hay animales que están en el medio y, bueno, no sé si se ha entendido eso. Sí, muchísimas gracias, Ujú. doctora. Le comento la siguiente pregunta que viene desde YouTube. Dice, me gustaría saber si dentro de la protección de la biodiversidad pueden ser consideradas también insectos como las abejas, la miel y su función polinizadora. Lo que dice la Ley de Protección Animal, y esto trato de no decirlo porque este, en realidad las personas no deberían saberlo por lo general, pero es que la ley de protección animal solamente protege animales vertebrados. Entonces, por ejemplo, la ley de protección animal no aplica a pulpos y tampoco a insectos. Entonces, eso es bastante triste. Pero lo que sí es de que la ley no me acuerdo exactamente el nombre, pero la ley que protege la biodiversidad y la fauna, la ley de protección de flora y fauna silvestre, es una ley que está destinada a proteger todos aquellos animales considerados parte de la biodiversidad. Entonces, lo interesante de esta ley es de que no hace diferencia entre animales vertebrados o invertebrados. Y esta ley tiene una cláusula que establece la protección del bienestar de los animales. Entonces,
es interesante, ¿no? Por un lado, tú tienes una ley bastante detallada, que es la Ley de Protección Animal, que no reconoce protección a los insectos, pero por otro lado tienes la Ley de Protección de Flora y Fauna Silvestre, que reconoce en realidad bienestar para todos los animales. Entonces, por allí se puede hacer una interpretación extensiva, ¿no? O sea, este, no sé, se puede hacer un tema de interpretación y jugar con esas dos leyes para así poder proteger insectos y otros animales, ¿no? Que no son vertebrados. Muchas gracias, doctora. Le comento la pregunta tercera. Dice, ¿se entiende la reparación o indemnización para cubrir gastos de salud física del animal? Pero ¿cómo debe entenderse la indemnización a la víctima, toda vez que el daño lo ha sufrido el animal? ¿Cómo asegurar que dicha reparación se dirija a la recuperación total del animal, inclusive en su conducta, evitando que el dueño pueda aprovechar ese dinero sin destinarlo a la víctima? Yo creo que no se puede hacer actualmente en la legislación peruana, al menos. En- lo que sí, por ejemplo, yo llevé un caso que es un caso donde se dañó una perrita. Y en este caso lo que hicimos fue pedir no solamente reparaciones por los gastos veterinarios, sino se pidió un tema de reparación por daño moral basado en la familia multiespecie. Entonces, lo que hizo el juez fue reconocer que la perrita era parte de la familia multiespecie de la demandante y de la misma forma como una madre sufría como por un hijo o por un hermano, una persona sufre por su hermano, esta persona había sufrido por su perrita. Entonces el juez ordenó una reparación civil, una reparación por daño moral. Más allá de eso no puedes hacer nada porque los animales en el sistema peruano y básicamente en todos los sistemas no son reconocidos como sujetos de derecho, entonces no se puede alegar que son víctimas, pero lo que podrías decir es de que sí, o sea, el demandante, el dueño del animal o su cuidador, eh, tiene el derecho a tener tiene derecho a tener a su animalito con todo su bienestar pleno. Entonces, si es que tú puedes acreditar, por ejemplo, mi animal no ha vuelto a ser el mismo después del ataque, ya no quiere socializar y puedes demostrar cuánto te va a costar un tratamiento para tu animal, un tratamiento, no sé, de entrenamiento, de poder rehabilitarlo, etcétera. Yo creo que un juez sí lo aceptaría normalmente. Ahora, de ahí para controlar si es que el dinero realmente se usa para ese fin. Yo creo que para empezar no va a ser fácil, ni siquiera en los casos humanos es fácil hacer eso. Eh, en todo caso tendría que hacerlo el propio demandado, ¿no? Y yo no sé, no conozco de algún caso que se haya hecho, que se haya seguido a ese detalle en otros países. Por ahí que lo que sí hay es interesante es de que algunas ciudades en Alemania, por ejemplo, tienen como un defensor de los animales, que es un defensor, como un defensor del pueblo, pero específicamente para animales. Y yo creo que esa persona podría intervenir, ¿no? Pero eso ya es pensar como que a largo plazo. Yo creo que no vas a poder controlar ese detalle de que se use el dinero para el propio animal. Sí, muchas gracias, doctora. Le comento, tenemos otra pregunta más también desde YouTube. Dice, dentro de los derechos de los animales se reconoce el derecho a la libertad y no solo el estar libre de maltratos. Bueno, supongo que se refiere al tema de Ecuador. He hecho una lista de todos los derechos que se reconocen en el caso Estrellita. Y ¿podrías repetirme la pregunta, Yasmín, por favor? Sí, sí, doctora. Dice lo siguiente, dentro de los derechos de los animales se reconoce el derecho a la libertad y no solo el estar libre de maltratos. Ya, bueno, yo no sé a qué derecho se refiere. Si es en el caso de Ecuador, o sea, hay una lista de derechos, ¿no? En realidad sí, o sea, debería haber el derecho a la libertad y todo, pero en otros lugares los animales no tienen derechos. Entonces, a menos que haya sido en el caso de Chile que mencioné, que se iba a reconocer si se reconocía si se aprobaba la Constitución el año pasado. em,
se iba a reconocer el primer derecho a vivir una vida libre de maltrato. Entonces, parece una cláusula bastante amplia y una vida libre de maltrato hubiera incluido muchas cosas, ¿no? Incluido maltrato psicológico. Entonces, ahí tú podrías argumentar diciendo que la cautividad, o sea, la cautividad afecta realmente a los animales psicológicamente. Entonces, vamos a prohibir, vamos a tratar de prohibir ciertas prácticas que limitan la movilidad de los animales, ¿no? Entonces, ahí puedes hablar de un tema de libertad de los animales, pero más allá de eso no hay ningún derecho a la libertad fuera de Ecuador, ¿no? Ecuador es la única excepción. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta. Dice, siendo que defiende la familia multiespecie y no es ético domesticar animales, pues esto es instrumentarlos para usarlos compañía, esta familia multiespecie es solo perpetuar la domesticación de animales para los usos e intereses exclusivos de los seres humanos. ¿Cómo de este atropello puede surgir derechos para los animales? ¿No le parece, por decirlo menos, contradictoria esta idea? Consulta a una participante. No sé si han visto ustedes ya las diferentes posiciones. Israel habló algo antes de que hay una posición abolicionista y una posición como que más, eh, una posición más bienestarista, y también hay como una posición que en realidad no es una posición, como que son nuevas teorías, que por ejemplo cuando hubo este giro político animal, salió un libro muy interesante que habla sobre, que se llama Zoopolis, y que habla sobre los animales silvestres, los animales liminales, los animales domésticos. Y yo creo que ese libro va a ser muy interesante para entender por qué la domesticación no es algo malo. Y en realidad los seres humanos también estamos domesticados. Creemos que nosotros hemos colonizado y domesticado a todos los animales, pero en realidad hemos vivido en sintonía y en simbiosis por muchos años. Y eventualmente, y de forma muy negativa, como éramos más fuertes, hemos empezado a oprimirlos más, pero no quiere decir que todas las relaciones humano-animal sean malas. Pero ya, ese es tema es bastante extenso, ¿no? Pero lo que yo defiendo es de que se puede vivir con los animales bajo términos de justicia. Entonces, yo no creo que tener animales domésticos esté mal. Y sí, eh, de hecho, tengo un paper que también lo pueden ver en academia que habla sobre la familia multiespecie y explica un poquito sobre eso. Muchas gracias, doctora. Le comento, aquí tenemos una pregunta final, me parece que es la última. Dice, los animales silvestres, por ejemplo, aves pequeñas, que han sido criados y bien cuidados en hogares, que no implica tráfico, ¿podrían permanecer en dichos hogares en custodia de esas familias? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, hay el caso de Estrellita. El caso de Estrellita era una familia multiespecie, era una familia que por X motivos había adoptado a Estrellita cuando tenía un mes de nacida. No sabemos si la compraron o si se la regalaron, la encontraron, pero Estrellita, como animal social, había vivido por 22 años por más de 20 años con esta familia. Entonces, cuando se la llevaron, el animal murió. Entonces, si tú entiendes que los animales son tan complejos que pueden modificar sus comportamientos de acuerdo a sus circunstancias, y en este caso Estrellita era parte de esa familia. Estrellita había desarrollado o sea, todos sus sentimientos, había desarrollado toda su vida alrededor del afecto que tenía esta familia. Lo correcto hubiera sido dejar al animal con esa familia. Entonces, hay otro caso, por ejemplo, en Perú, donde una chica había adoptado un venado. Entonces, lo que hizo la autoridad ambiental fue quitarle al venado. Y no se sabe qué más fue de ese animal. No se siguió ningún proceso ni nada por el estilo, pero en realidad, desde mi punto de vista de abogada por los animales, lo que yo diría es que se tiene que aplicar un principio de mejor interés del animal. Entonces, se tiene que ver caso por caso cuál es el mejor destino del animal. Entonces, si el mejor destino es dejar a un animal
viviendo en un animal silvestre viviendo en esa casa donde ya tiene arraigo, ya tiene sus costumbres, sus hábitos, su familia, lo mejor es dejarlo con esa familia, ¿no? Pero también hay un problema de cuál es el mensaje que mandas a la sociedad. Entonces, también tenemos que cuidar ese tema de que si tú aceptas que esta familia tenga este animal silvestre, eh, tratar de no mandar un mensaje a la sociedad de que otras familias también pueden sacar animales silvestres de sus hábitats y llevárselos a sus casas, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Creo que no deberíamos resolver las cuestiones de los animales así generalizando, sino en una base de caso por caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos, disculpe, una pregunta final que llegó hace un momentito. Ya sería la última. Le comento, dice lo siguiente. ¿Cómo se regula la custodia en Perú? ¿Está regulada tanto para animales domésticos como silvestres? En realidad, si con custodia se refiere a la tenencia de animales, o sea, para empezar, la ley lo que dice es de que los animales silvestres no deberían ser objetos de posesión, ¿no? Excepto si es que cumplen con algunos requisitos que el Código Civil establece, ¿no? Si tú adquieres al animal por casa, cuando es autorizado, etcétera. Pero en el caso de animales domesticados, lo que la ley dice es de que tienes que, si tú eres poseedor de un animal, si el animal está bajo tu cuidado, lo que tienes que hacer es cumplir con todas las obligaciones que la ley establece, ¿no? Obligaciones de bienestar, por ejemplo, dotar de alimento, agua, servicios veterinarios, darle un refugio o una cama adecuada, etcétera, ¿no? Eh, es eso. Muchas gracias, estimada doctora. Con ello hemos dado por finalizada la ronda de preguntas y también la sesión programada. Le agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo de Biloyer su participación en el presente curso y estamos muy gustosos de contar con su participación en futuros eventos relacionados a esta materia y también quizá, ¿por qué no?, también al ámbito constitucional. Estaremos muy encantados de poder volver a contar con su grato apoyo, doctora. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias, doctora. Buenas noches. Que tenga una excelente semana. Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Con ello hemos dado por finalizadas nuestras sesiones del día de hoy a cargo del doctor Israel González y también la doctora Marcia Condoy. A través de nuestros grupos de WhatsApp vamos a estar remitiendo y compartiendo los recordatorios respecto a las sesiones en vivo que seguirán en el transcurso de la siguiente semana. También, como es de su conocimiento, al día siguiente, bueno, en el transcurso del día siguiente estaremos subiendo las grabaciones de las clases que venimos realizando, así como también